Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la Red Nacional Herbol y también la radio salesiana de la Universidad Salesiana. La noticia de esta semana ha sido que Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, ha tratado de cesar de sus cargos a los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional, pero previamente estos magistrados habían anulado la sesión en la que Andrónico Rodríguez y otros legisladores trataron de anular a su vez a los magistrados prorrogados. ¿Se entiende? Esto parece una chacota, pero es el último ejemplo del grado de desinstitucionalización en el que se encuentra nuestro país. De ese tema queremos hablar, de la democracia y de nuestras instituciones, porque tenemos en nuestras manos un estudio que abarca 25 años y que titula La democracia en los ojos de la gente, en el que se muestra cómo en el último tiempo ha ido cayendo la confianza en el sistema democrático y en sus instituciones. El estudio fue elaborado por Ciudadanía con los datos del Barómetro de las Américas de la POP, proyecto de opinión pública de América Latina, y abarca desde 1998. Ciudadanía, a su vez, es una institución de la sociedad civil sin fines de lucro dedicada a la producción de conocimientos socialmente relevantes, al diálogo y a la acción pública, y es parte de la red UNITAS. Antes de dar la bienvenida a los autores y autoras del estudio y además de una comentarista de lujo, quiero dar la bienvenida a Jenny Escalante, mi compañera, que va a presentar el resumen de noticias de la semana de nuestro portal. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Iniciamos el resumen informativo de la semana. Resultados de la consulta popular. La consulta popular por la vida, realizada entre el 7 y el 16 de octubre, determinó por amplia mayoría pedir la abrogatoria de las leyes incendiarias, la reversión de tierras donde se produjeron incendios ilegales, el establecimiento de una pausa ecológica, la promoción estatal de la agroecología y el aumento del presupuesto para el medio ambiente y agua hasta llegar al 10%. Ventajas para el agronegocio. Panelistas del foro debate denominado Alternativas para el Futuro sin Agrotóxicos advirtieron que la autorización gubernamental de 2 nuevos eventos de soya transgénica, así como la liberación de aranceles para la importación de agrotóxicos, son ventajas que únicamente benefician al sector del agronegocio, que produce principalmente para la exportación, mientras la mayor parte de los alimentos que se consumen en Bolivia provienen de la agricultura familiar y campesina. Persecución política en Bolivia. La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia acudió el lunes a una audiencia pública con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunció que la manipulación de la justicia ha derivado en la persecución de los opositores en Bolivia y entregó una lista que, según dijo, se encuentra documentada de 172 presos considerados opositores. Elecciones judiciales. El conflicto de poderes entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional Plurinacional, que a su vez tiene el respaldo del gobierno de Luis Arce, se ha agudizado en las últimas horas debido a que el presidente del Senado, el levista Andrónico Rodríguez, promulgó la Ley 075, que cesa de sus cargos a los magistrados prorrogados por orden del Tribunal Constitucional Plurinacional y declara nulos sus actos desde el 2 de enero de este año. Examen periódico universal. En el marco del examen periódico universal, la sociedad civil boliviana expone la situación de los derechos humanos en Bolivia ante las Naciones Unidas. La Coalición Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Examen Periódico Universal, EPU, de Bolivia, presentó un reporte ante delegados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que señala que la mayoría de las recomendaciones realizadas al Estado boliviano en 2019 no se han cumplido. UNITAS, como una de las 6 organizaciones oradoras, destacó que las 15 recomendaciones sobre libertades fundamentales quedaron pendientes, mientras la sociedad civil presenta esta semana nuevos informes y propuestas antes del examen previsto para enero. Ponemos punto final a nuestro resumen informativo, sin embargo, pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok como sumando.voces.
Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias y ahora doy la bienvenida a nuestro invitado y a nuestras invitadas. En primera instancia, a Daniel Moreno Morales. Él es coordinador del estudio e investigador asociado en ciudadanía. Es sociólogo y PhD en ciencia política. Adelante, Daniel. Hola Mary, buen día. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí charlando contigo, con Vivian y con Lupe sobre estos temas. Les vamos a presentar algunos datos del informe de 25 años de cultura política de la democracia en Bolivia, que es un estudio que hace Ciudadanía, que este año lo hemos hecho con el apoyo de la CAS, de la Fundación Konrad Adenauer, y que busca evaluar cómo han cambiado los indicadores, la relación entre los ciudadanos y las instituciones democráticas en Bolivia en los últimos 25 años. Para eso utilizamos datos del Barómetro de las Américas del APOP, que es un estudio del cual es un estudio comparativo internacional, del cual Ciudadanía es el socio en Bolivia, que realiza aproximadamente cada 2 años encuestas representativas de la población nacional a través de criterios científicos rigurosos que permiten comparar los países entre sí y cómo va cambiando cada uno de los países en el tiempo. El libro lo vamos a presentar públicamente a principios de diciembre, los vamos a invitar, por supuesto, para que nos acompañen y ese es un estudio que tiene 10 capítulos temáticos distintos. Ahora solamente vamos a presentar datos que tienen que ver con la democracia en sí misma y con el sistema de justicia. Pues nos sentimos privilegiados y privilegiadas por tener esta primicia. El estudio va a salir, como escucharon, los primeros días de diciembre. Está también con nosotros Vivian Schwartz. Ella es investigadora de ciudadanía y coautora del informe PhD en ciencia política. Adelante, Vivian. Hola, buenos días, Mary, Lupe, Daniel, mucho gusto. Muchas gracias por dejarme estar aquí para venir a compartir algunas preocupaciones. Yo quisiera añadir brevemente a lo que ha dicho Daniel. em, Estamos, creo, acostumbrados en Bolivia a ver solamente una cara del análisis político, que es el más coyuntural, y la propuesta de este trabajo que lleva 25 años, que es el que hacemos nosotros, más bien es un acompañamiento a la estructura, al sistema, a las partes de la política que deberían ser estables, ¿no? Entonces, en este momento se están moviendo, la coyuntura está afectando de manera importante a la estructura y eso es un desafío también para este tipo de estudios que cómo responden a esa visión y a esos cambios en algo que se supone que debería no cambiar tan rápido o no cambiar drásticamente. Entonces, ese es el aporte que me parece importante que hace este estudio y que a veces queda un poco perdido de vista. Así es, ¿no? Nos abocamos a comentar la última encuesta de la semana y ahí termina Excelente. nuestra visión de las cosas. Bueno, y damos la bienvenida a doña Lupe Cajías, toda una institución del periodismo boliviano. Doña Lupe, obviamente es periodista, historiadora, escritora. Bienvenida, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar contigo, Mary, con Daniel, con Vivian. Y creo que el estudio es absolutamente oportuno, tanto por la coyuntura, pero sobre todo por esta mirada que se necesita de largo plazo, que muy bien subrayaba Vivian. Y cuando hablamos de 25 años, como sabemos, no solamente un cuarto de siglo, sino que se considera una generación. Y me ha gustado mucho para empezar esto, el periodo de tiempo que se abarca. Y bueno, luego iremos viendo los detalles de este trabajo que se va a presentar el próximo mes y que tú en tu programa lo lanzas de una manera primicial. Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de que así sea. Así que paso a mostrarles las dos primeras láminas comparativas de este estudio, donde podemos ver un dato sobre la satisfacción de la gente respecto a la democracia y la confianza en sus instituciones, que está fuertemente condicionada por la posición política de las personas, nos dice Ciudadanía. Ya luego Daniel nos va a explicar, pero simplemente quiero que reparemos en los datos más relevantes. 2002, 62.6%
de confianza o de satisfacción, mejor dicho, en la democracia. El momento más alto en cuanto a satisfacción, el año 2010 con 68.7%, y el peor año, el año de menor satisfacción con la democracia, el año 2023 con 28 y algo por ciento. Y fíjense, al lado tenemos un dato sobre la aprobación presidencial. No estamos hablando solo de un presidente, sino de varios presidentes que han pasado a lo largo de los años, y esa cifra y ese porcentaje siempre está yendo en caída en cuanto a la aprobación de los presidentes. Sigamos, por favor, veamos la segunda lámina. Tiene que ver con las opciones autoritarias frente a la democracia. Fíjense qué es lo que dice Ciudadanía. Si bien Bolivia tiene promedios comparativamente bajos de apoyo a actitudes autoritarias y populistas, estos se han incrementado de manera importante en la última década. Preocupante el dato, ¿no? Y nos presenta qué cosa: el porcentaje de gente que justifica el cierre del Congreso, la gente que justifica un golpe bajo una situación de mucha delincuencia, la gente que justifica un golpe bajo mucha corrupción y la que justifica la disolución del Tribunal Supremo de Justicia sería en este caso. Bueno, las cifras son, si bien como el estudio dice, bajas, también han ido creciendo y eso es preocupante. Y fíjense, a la derecha hay otro cuadro donde se habla del porcentaje que estaría de acuerdo con un gobierno directo del pueblo y el porcentaje de la gente que estaría de acuerdo en limitar la voz de la oposición. Yo dejaría esa lámina ahí un ratito para que Daniel nos explique todo aquello que seguramente se me ha ido al presentar estos datos. Adelante, Daniel, por favor. Gracias. Sí, lo que vemos en los datos en general es, específicamente en lo que se refiere a las actitudes autoritarias, es este incremento importante que hay durante los últimos 10 años de personas que aceptarían, tolerarían una actitud autoritaria de parte del gobierno, que justificaría que el Ejecutivo cierre el Congreso, que justificaría que haya un golpe de Estado si es que hay mucha delincuencia o mucha corrupción, o si es que justifica que el Ejecutivo también se le ocurra disolver la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, y actuar sin esa entidad. En todos los casos pueden ver que desde el 2002 al 2023 las cifras han venido creciendo de manera paulatina y de manera clara. Y además eso nos muestra, el reverso de esa tendencia, nos muestra un cambio importante que se da en la cultura política, en las actitudes de los bolivianos alrededor del 2010 y del 2012. Tanto en esta lámina como en la anterior que has mostrado, hay un proceso de acumulación, de crecimiento, de confianza, de satisfacción de los bolivianos en esta, que va más o menos desde el 2002 y llega a su punto más alto alrededor del 2010 y del 2012. Esto tiene que ver, por supuesto, con el proceso de cambio, con el entusiasmo inicial que generó la transformación política del país en esos años, con un presidente muy popular, con niveles de votación muy altos, pero que después se va perdiendo, se va diluyendo, se va gastando. Entonces, lo que nos muestra la información en general que vemos en este estudio es este proceso de acumulación inicial en estos 25 años, desde finales de los 90 hasta su punto más alto, el 2010, 2012, donde la gente creía en las instituciones, confiaba, se sentía entusiasmada y apoyaba en general el régimen democrático. Y los últimos 10, 12 años lo que vemos es la reversión de esa tendencia, una erosión, una pérdida. Si se fijan, entre el 2010 y el 2012, la satisfacción con la democracia va cayendo de manera muy clara hasta menos de la mitad de lo que era hace 12 años. Y esto lo podemos ver en todas las otras instituciones a las cuales hacemos seguimiento. Crecimiento importante hasta el 2010 y pérdida. Y lo que muestra es que el país ha perdido una oportunidad de construir una institucionalidad confiable, legítima y apoyada por la gente. Muy bien, esa es entonces la explicación de esos gráficos. Quiero pedirle a doña Lupe Cajías que nos haga un análisis. ¿Por qué la gente está sintiéndose insatisfecha con la democracia? ¿Acaso
no tenemos la certeza, digamos, de que la democracia es el mejor sistema para vivir, para gobernarnos. Mira, yo voy a seguir la provocación de Vivian y quisiera hacer una visión incluso más amplia, ¿no es cierto? Porque, bueno, estamos en el 2024, víspera de un bicentenario en el caso de Bolivia. Es tan importante también que estamos hablando en realidad de un nuevo ciclo, de un nuevo siglo, ¿no? O sea, justamente coincide con el inicio de una nueva centuria, que a la vez es un nuevo milenio. Pero si nos fijamos en la historia de Bolivia, que coincide casi siempre con la historia latinoamericana, años más, años menos, hay como crisis, digamos, cada 100 años, ¿no? O sea, por eso empieza el 900 con todas estas revueltas, tenemos en el tema del inicio del siglo XX, en el caso de Bolivia, todo lo que fue la guerra federal, y también hay como rupturas cada 50 años. O sea, es muy fácil revisar la historia y ver que se coinciden años más, años menos. Y también hay unos ciclos de cada 20 años, que quizá aquí me quisiera quedar, porque también podemos ver cómo el apogeo conservador va a durar 20 años, pocos más, el apogeo liberal igual, el nacionalismo un poquito más, el ciclo militar, digamos, duro de los 18 años. Después viene esta construcción de la democracia que va a coincidir con un modelo económico que se lo ha llamado neoliberal, y luego tenemos este ciclo que es de este modelo económico también diferente y también con un gobierno distinto que parecía, como muy bien explicado Daniel, responder a lo que se había acumulado. Y en el tema de la democracia es importante en el caso boliviano. Fuimos vanguardia el 82 en el Cono Sur en conquistar la democracia y también en tener una democracia absolutamente, digamos, horizontal, que llegaba hasta el último lugar del territorio, cosa que, por ejemplo, en Colombia, una de las gobiernos constitucionales permanentes, pero no llegaba hasta el último lugar, y también muy vertical, ¿no? Y con una participación creciente de todos los sectores sociales. Y esto está en nuestra acumulación, en nuestra memoria colectiva, la idea de que era posible una tolerancia, este valor que ha sido de los menos que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero yo creo que la encuesta, además que coincide en varios lugares de América Latina, nos está mostrando un agotamiento de la gente porque la democracia, igual que sucedió en el 82, se pensaba que iba a dar libertad e iba a dar pan. El pan ha tardado demasiado. Y este tema de la libertad ha estado cada vez más erosionado, ¿no? O sea, por eso quizá los bloqueadores, esto que presentabas en el pequeño noticiero, en esa cápsula de noticias, no se dan cuenta que cada uno de esos sus actos está erosionando profundamente una palabra clave que aparece en el estudio: confianza. Entonces la gente deja de confiar en sus instituciones y va a buscar otro tipo de salidas que quizá vamos a poder tratar a lo largo del programa. Pero yo creo, y resumo, no es una crisis inesperada, no es un tema que aparece solamente en Bolivia y en la región, eh, pero tiene este agravante de que se suponía que la democracia era el piso más alto posible y otra vez nos damos cuenta que seguimos siendo Sísifo. Queríamos llegar con nuestra roca allá arriba y nuestra roca está otra vez allá abajo. Y ahora quiero preguntarle a Vivian, ¿cuáles son los riesgos de que la gente considere opciones autoritarias y que además haya una línea ascendente en ese sentido? Bueno, qué bien que me estás preguntando porque tengo un montón de cosas que decir de lo que ha dicho Lupe también. Los riesgos de que la gente esté más dispuesta a aceptar
son evidentes en la cotidianidad, ¿no? Hay una crecida de violencia interciudadana, por ejemplo. Si, hay un gráfico al final que vamos a discutir, no lo quiero quemar mucho, pero está sembrando en terreno fértil, digamos. Si tú tienes una sociedad civil que está de verdad con vocación democrática y que no acepta un gobierno de mano dura o que ni siquiera quiere escuchar porque se acuerda de cómo era un golpe y cómo era vivir en un régimen, en un golpe, es difícil que el Estado imponga prácticas o medidas que vayan en contra de un marco democrático de relacionamiento. En cambio, en este caso, cada vez hay más terreno fértil. Estamos rompiendo la barrera de qué estamos dispuestos a aceptar en términos de medidas autoritarias. Entonces, una vez que has cerrado el Congreso una vez, es más fácil volver a cerrar el Congreso o cerrar el órgano, cualquier institución del órgano judicial o cerrar cualquier institución del órgano electoral. Y eso vas cediendo terreno y vas limitando tus opciones como sociedad civil vas cerrando canales en los que puedes tener protecciones, en los que puedes demandar garantías y puedes entablar una relación con el Estado. Entonces, desde mi punto de vista, es un riesgo tremendo. Es un riesgo tremendo que lo que hace es quitarte protecciones, aumentar las alternativas de vulneraciones a los derechos ciudadanos, y el rato que ya te están vulnerando tus derechos, si ese es el rato que te has dado cuenta, es tarde, ¿no? Ahorita ya las protecciones que ya hemos perdido, es tarde. Nos va a costar recuperar. Mi duda, Entonces, sí, sí. es un riesgo en general para el futuro, para nuestra vida cotidiana hoy en día, si quieres una visión de corto plazo, pero a mediano o largo plazo está cediendo algo que va a costar mucho más que plata. Reconstruir va a costar tiempo, va a costar compromiso, va a costar capital político, capital social, 20, 30 años para volver a recuperar un espacio democrático como el que nuestra constitución promete, digamos. Claro, y opciones autoritarias puede haber de un lado y del otro, ¿no? No necesariamente tienen que ser Sí, de de un cualquier signo lado. determinado, de cualquier lado, Mm. exactamente. A mí la duda que me queda, y quiero preguntarle a Daniel, si esta insatisfacción es con la democracia o es con los operadores de la democracia, con los políticos, con aquellos que no han sabido proveer pan y libertad, parafraseando a doña Lupe. Es con los dos. Inicialmente es, por supuesto, con el gobierno, con las personas, con el sistema político en general, que causa insatisfacción, pero lo que sufre al final, y ese es el problema, es este convencimiento más profundo de la legitimidad de la democracia, para los ciudadanos. Es decir, inicialmente, contra lo que se queja la gente, lo que causa insatisfacción es la forma de funcionamiento del sistema político, que la gente se da cuenta que no está bien. Pero lo que sufre al final es la confianza de los ciudadanos en la democracia en términos más amplios. Mm. Entonces, si bien hay un elemento más inmediato que tiene que ver con el sistema político, lo que sufre, lo que se afecta, y eso es lo preocupante, son este compromiso normativo de los bolivianos con la democracia en términos generales. Ujú. Más preocupante todavía, ¿no? Porque si solo serían los políticos, se trata de cambiar gobierno y resolveríamos el problema, pero estamos hablando también de una insatisfacción con el sistema y eso es preocupante. ¿Puedo, Bueno, yo quiero puedo sí, meter adelante, ya Vivian, un adelante, segundito? Si lo adelante. miras en diferencia generacional, en actitud, lo que está diciendo el Daniel es tremendamente importante. Pensá en el 82, había gente que ha muerto para recuperar la democracia. Y ahorita, en este estado de cosas, ¿quién va a salir a marchar a defender la Constitución? Nadie, ¿no es cierto? Nadie no quiero que nadie esté dispuesto a morir, pero lo que estoy tratando de mostrarles es
el nivel de confianza y de apoyo y de deseo de defender un sistema y cómo es la desconfianza mina eso. Y ahorita la mayoría de la ciudadanía dice, bueno, si se quiebra, que se quiebre, porque no nos sirve de nada. Muy grave, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en este año, sí, adelante, doña Lupe, quisiera agregar algo y hacer un adelante. comentario, porque solemos decir que el 82 se recuperó la democracia. No, no había democracia en Bolivia, ni siquiera cuando se amplió el voto universal. O sea, había perseguidos políticos, había gente en la cárcel, gente exilada. Entonces, en realidad el 82 inauguramos, gracias a las mujeres mineras y a todo lo que se construyó desde la ciudadanía, una democracia verdadera, como les digo, profunda y horizontal. Y creo que eso hay que decir, o sea, no fue que volvimos a la democracia, estábamos empezando un nuevo ciclo. Pero a eso hay que añadir algo que decía Daniel, que el tema también son espejos, ¿no? La propia sociedad civil ha ido apoyando a manifestaciones autoritarias, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de mujeres, van, entran a cualquier oficina, hacen lo que les da la gana y la gente aplaude, cree que está haciendo muy bien cuando no hay ningún respeto a las reglas del juego. O algo que es muy importante en nuestra memoria, digamos, colectiva, es lo que sucede en el sindicalismo. No nos olvidemos que también éramos únicos en la democracia obrera, en cómo se elegían a los dirigentes, cómo se trabajaba desde las bases, desde las unidades más básicas hasta llegar a los congresos y todo ese respeto que había. Ese quiebre, igual, el quiebre de la Central Obrera Boliviana y del sindicalismo, usurpado ahora con estos llamados movimientos sociales y este socialismo caviar, es uno de los responsables de esta erosión, Estado, sociedad civil. Muy bien, interesantes estos puntos de vista, pero hay más. Quiero mostrarles unas láminas que hablan de cuánto la gente confía en sus instituciones. Veamos. Empezamos con el Tribunal Supremo Electoral, que es lo que nos dice Ciudadanía. La legitimidad de las instituciones de la democracia boliviana muestra un patrón inicial de ascenso y acumulación de apoyo social y posterior pérdida hasta niveles históricamente muy bajos. Veamos, empezamos el 98 con 25.7% de apoyo a la entonces Corte Nacional Electoral, ha debido ser la subida hasta el 55% el año 2010, que coincide, lo decía Daniel, con esta satisfacción también que hay respecto a la democracia, y una caída el año 2023 hasta el 26.8%. Igual un dato muy preocupante porque el Tribunal Supremo Electoral es el que administra las elecciones y el que declara ganador. Y si no creemos en el árbitro, entonces, ¿en quién creemos? ¿No? Sigamos, por favor. Tenemos otras láminas. ¿Qué pasa con la confianza en la policía y en la justicia? Veamos, la gente que confía en la policía es esa línea verde oscuro en caída, ¿no? La gente que confía en que la justicia castiga a los delincuentes es la línea punteada, un poquito mejor, pero tampoco algo que sea eh, halagador para nuestra democracia. Y las cortes garantizan un juicio justo, es la línea turquesa, igual de bajo que la policía. La policía y la justicia realmente son dos instituciones que demuestran este grado de desinstitucionalización del Estado, porque siempre en las encuestas tienen niveles muy bajos. Pero veamos además un comparativo en la región. ¿Qué es lo que pasa con Bolivia? Fíjense, Bolivia en cuanto a la confianza de la policía, ocupa el último lugar, el último, no hay más. Y en el caso de si las cortes garantizan un juicio justo, Bolivia ocupa el segundo peor lugar. Solo está peor que Bolivia, Perú, ¿no? Los niveles de confianza, y esto nos dice Ciudadanía, los niveles de confianza en las instituciones que deberían administrar justicia han llegado a niveles críticamente bajos, contribuyendo a la inseguridad, actitudes violentas y autoritarias de parte de la sociedad y contribuyendo a la pérdida de apoyo a la democracia. Le damos otra vez la palabra a Daniel para que nos explique estas láminas, por qué la gente no confía en sus instituciones y en quién va a confiar si no confía en sus instituciones.
Ese es precisamente el estado de cosas actual, ¿no? La evolución temporal que hemos visto refleja esta acumulación inicial. Aquí lo que pasa con el Tribunal Electoral es muy claro, ¿no? A partir del 98, un momento histórico de crisis, de insatisfacción general ciudadana que se refleja, que se traduce en la crisis del sistema de partidos. Que lleva al final a Evo Morales al poder, en ese periodo inicial hay una acumulación, la gente se siente que confía cada vez más en el Tribunal Electoral y esto refleja lo que sucede con muchas otras instituciones. Pero después de llegar al punto más alto, con la nueva constitución, la promesa de una transformación institucional y una transformación social en el país, la gente empieza a desencantarse. Y lo que sucede con el Tribunal Electoral es algo muy rápido, ¿no? Apenas en 2 años el porcentaje de confianza baja a la mitad. Y esto tiene que ver con las elecciones judiciales, tiene que ver después con el desconocimiento del resultado electoral del 21, del referéndum del 21 de febrero del 2016, pero muestra que se perdió aquello que se había ganado durante una década y media. Y esa es la triste historia del país. Los valores estos de confianza en la policía y en el sistema de justicia, que son los más bajos, si pasas a la siguiente, los más bajos de toda América Latina, eh, son pues resultado de la manipulación que se ha hecho de estas instituciones. A ver, la Policía Nacional nunca fue ejemplar, la Policía Boliviana nunca fue una institución que se destaque por sus cualidades y su transparencia, pero había un esfuerzo de construir institucionalidad dentro de la policía. Lo mismo en lo que se refiere al sistema de justicia, nunca fue ejemplar, pero se hacía el esfuerzo por construirlo, por generar una institucionalidad más sólida. Y lo que muestran los resultados del 2023 es que se ha abandonado ese esfuerzo y que se han manipulado las instituciones. Y la confusión, el desorden que mostrabas al inicio del programa con las decisiones conflictivas entre la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional, es precisamente resultado de esa manipulación de las instituciones que se muestra en términos ciudadanos en la pérdida de apoyo que les da la gente. Doña Lupe, ¿quién es el responsable de este deterioro? Descalabro le llamaríamos ya, ¿no? Tomando en cuenta que estamos ocupando los últimos lugares. Bueno, en cuanto al Tribunal Electoral, si me pides nombre, le pondría José Luis Exen. Es el momento en que se desbarata lo que se había construido en la Corte Nacional Electoral, se saca mucho funcionario técnico y ya hay una militancia inclinada, partidaria, digamos, o simpatías hacia el poder que estaba allí constituido. Y miren, a diferencia de otras cosas que son corrientes regionales, el caso del Tribunal Electoral en Bolivia o en el Estado plurinacional no es igual de lo que está sucediendo en otros países. Hay un respeto de lo que dice una corte electoral en Uruguay, en la propia Argentina, ni qué decir en Chile, ¿no? Puede haber un gobierno de izquierda o de corrientes diferentes, pero se respeta, se tiene la idea de que, como tú decías, el árbitro está trabajando de acuerdo a esas reglas del juego. En cambio, acá hay una serie de nombres, pero casi vergonzosos, un rol de las mujeres fatal, ¿no? Cómo se entregan al poder con un temor, y no es solamente porque cambió de nombre o que es órgano electoral, debería tener muy claro que toda materia electoral es la única y la voz definitiva, pero se dejaron entregar por temores, por bueno, una serie de asuntos entre personales y colectivos, posiciones políticas vergonzosas, realmente vergonzosas, de gente que hasta se disfrazaba para hacer creer que, bueno, que estaba ahí lo auténtico, lo originario. Creo que sobre todas estas personas que tienen nombre y apellido durante los últimos 15 años, incluyo también
los que ocupan el 2020, pesa una gran responsabilidad del deterioro de la confianza en el sistema electoral, que se traduce en lo que ahora yo creo que la gente ni va a ir a votar para las elecciones judiciales, ni siquiera ya por blanco nulo. Y en cuanto al tema de la policía cuando trató de hacer una reforma profunda entre el 2004 y el 2006, y esto con Naciones Unidas, y son encuestas de Naciones Unidas, era increíble cómo inmediatamente empezó a subir, con muy pocas señales de que habían hecho cambios internos. Bueno, es largo de contar, pero hay un libro, hay mucho sobre esto. Pero claro, vino la politización, vino además la instrumentalización, el desprecio, el manipuleo, el hecho de mostrar a policías agachados, ¿no? Amarrando zapatos, o sea, guatos. No, bueno, ¿para qué vamos a entrar si la gente lo tiene en su memoria? Y el tema de la justicia, siempre tuvimos déficit desde el siglo XIX, a pesar de haber sido sede de la famosa academia y de la audiencia de Charcas, pero también hubo intentos, el 94, el propio 2000, bajo diferentes gobiernos, y Jorge Quiroga alentó mucho el tema de la institucionalización de los nuevos, de ponernos, digamos, modernizar algunos instrumentos, pero igual, ¿no? O sea, se aprovechó para fines muy personales y como decía Vivian, y creo que esto tenemos que tener en conciencia, nos va a demorar más de 25 años recuperar ni siquiera la confianza, sino los protocolos correctos de la Administración de Justicia. Y simplemente termino en tu gráfica, El Salvador, ¿no? Aparece como el máximo, porque claro, nos está reflejando que mucha gente en el continente quiere gobiernos autoritarios, no importa que no respeten los derechos humanos, pero que se combata a la delincuencia y la inseguridad a través de cualquier instancia, pero que garantice una mejor vida cotidiana de las personas. Claro, Y eso sí, sí, siga, doña no, simplemente quería poner un pie de página a lo que es la película Mano Propia y lo que acaba de suceder en Cochabamba con el asesinato de esas 5 personas, y con todo lo que ello significa del deterioro que vivimos. Interesante lo que nos comenta doña Lupe respecto a El Salvador. Claro, hemos visto cárceles atestadas de gente en el momento en que Bukele decidió sacar a las pandillas de las calles y meterlas en la cárcel, ¿no? Y claro, ahí surgieron organismos de derechos humanos diciendo alerta que se están vulnerando los derechos humanos y la gente salió a defender al presidente, ¿no? Salió a defenderlo en el sentido de que eso les daba seguridad. Y Mm. claro, en eso pueden derivar las acciones o las ideas autoritarias que se van gestando en una sociedad, ¿no? Yo a Vivian quisiera provocarla más con el tema de justicia, porque sé que ella ha trabajado este tema en el estudio. Vemos que estamos en el último lugar en cuanto al juicio justo, y esto pues no puede ser otra cosa que esta crisis que estamos viviendo en el sistema judicial. ¿Qué implica esa crisis, Vivian, para el ciudadano, para la ciudadana, para el ejercicio de derechos? ¿Y qué hacer para salir de ella? Pareciera que no hubiera luz al final del túnel, estamos totalmente entrampados, ni siquiera las elecciones judiciales se pueden encaminar. ¿Cómo hacer para salir de este atolladero? Pucha, esa es la pregunta. No sé, yo no saben los constitucionalistas, yo tampoco, pero a ver, llevamos 25 años monitoreando estos temas y voy a volver a insistir. El análisis político no puede quedarse solamente en la coyuntura. Llevamos, no es una manera, no estoy diciendo les hemos avisado ya, pero llevamos 25 años mirando cada 2 años el deterioro de la confianza y del desempeño del sistema de justicia, los intentos de reforma que quedan en nada, la cumbre de justicia que hemos tenido, no me acuerdo, en 2010, 11 más o menos, en todo el país, que también ha quedado en nada.
Y esta mirada debería habernos por lo menos despertado más a tiempo, una alerta y una atención a la que no le estamos prestando atención muchas veces porque no hay suficiente información y cuando hay no le damos bola. La gente me dice muchísimo, bueno, ¿y qué importa si la ciudadanía confía o no confía en los tribunales o en las instituciones de justicia? Y este es el resultado final no de la falta de confianza, sino de que esa falta de confianza te está diciendo, estoy detectando un problema aquí, estoy detectando que esto no está funcionando de acuerdo, o como debería ser. Entonces, estamos, sí, entrampados. En este momento yo pienso que no es eh, imposible, pero estamos en un momento muy difícil para el sistema, para el órgano judicial, para el sistema de justicia en general en Bolivia, que va ahorita más allá de ya si confiamos o no confiamos. Nadie confía. O sea, ahorita ya no es momento de ver los síntomas. Ahorita ya estamos enfermos y hay que ver la medicina. Los síntomas los hemos visto en los últimos 25 años. Em, en el trabajo que hemos hecho con Ramiro en esta ocasión, los 25 años, no hemos querido ya ver los síntomas porque lo sabemos, sino cómo esta descomposición, el desarme, digamos, del sistema de justicia, el desmontaje, esa es la palabra que estaba buscando, del sistema de justicia, va más allá ya de si creemos que los jueces son corruptos, si necesitamos cambiar de todo el personal en el sistema de justicia, de si está contribuyendo la escuela de jueces y qué jueces está sacando los fiscales, etcétera. Va mucho más allá. Ha rebalsado y afecta ya uno a lo que estamos hablando. No confiamos, estamos insatisfechos con la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia boliviana no hace justicia para sus ciudadanos. Eso es lo que ha rebalsado. Ya no se trata de funciona mal, ya no existe, no funciona, no hace justicia para nosotros. Y por lo tanto, entonces, si eso no fuera grave, porque es grave, por lo tanto, ya no creo en la justicia tampoco, en general, como principio. ¿Por qué tendría yo que relacionarme con mis vecinos, con el señor que se ha perdido, en vez de lincharlo, le preguntaré si se ha perdido antes de agredirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué debería yo incluir entre mis valores un principio de justicia en mi relación con mis conciudadanos y no solamente con el Estado? Eso es lo que este problema de 25 años ha ido minando y eso es terminal, eso realmente volver a cultivar el valor de la justicia es un principio de interrelacionamiento, eso es difícil y de nuevo, no sale como pasto, hay que invertir el recurso humano y tiempo y planificación y compromiso en eso, ¿no? Muy grave Entonces, porque eso puede muy significar, grave. puede significar barbarie y no tiene nada que ver con la justicia indígena, originaria y campesina que sí está reconocida en la Constitución. Una cosa es absolutamente diferente a la otra. Vamos a hablarlo más ampliamente con una lámina que les vamos a mostrar, pero creo que Vivian quiere terminar de dar la idea. Sí, Adelante. eso sí, lo quiero, no tiene que ver con discutir formas de justicia, entonces no se trata de la justicia originaria, la justicia occidental, se trata hemos ido perdiendo convicción en que este es principio, independientemente de qué forma adopte, ¿no es cierto? Pero excepto la forma de la violencia, porque eso de nuevo no es compatible con la justicia. Entonces, esa pérdida que no se ve necesariamente en la coyuntura, no es un conflicto que puedas hablar ese rato, eso es algo que a mí me parece, si me permiten, la mayor pérdida de estas 25 años, la que más nos va a costar
y la que más le va a costar a toda la ciudadanía recuperarse de, porque hemos cedido demasiados terrenos importantes en esta pérdida, en términos de reconocimientos de derechos, de protecciones y de seguridad a la integridad física y en general a los derechos de las personas, a los espacios de libertad, etcétera. Hemos perdido tremendamente con el deterioro de esta parte del sistema que en este momento me animo a decir no funciona. O sea, no es que está funcionando a medias, medio mal, no funciona. No funciona. Ese es el titular de lo que acaba de decir Vivian. No funciona a medias, no funciona No, solamente a no secas, está, ¿no? en este Quiero leer momento no unos, está funcionando. quiero leer unos comentarios que estamos recibiendo. Marco Mendoza dice, excelente tema y mejores panelistas, una buena labor de Sumando Voces. Gracias por el piropo. También queremos preguntas, tomates, lo que ustedes quieran enviarnos. Ah, aquí hay uno. Jazmín Peñalosa nos dice, a lo largo de estos 25 años, las instituciones democráticas han enfrentado retos significativos, desde crisis de confianza hasta presiones externas. ¿Cuáles consideran que han sido los principales logros y retrocesos en la consolidación de estas instituciones y qué estrategias deberían priorizarse para fortalecerlas en el futuro? A ver, empecemos con Daniel y luego le damos la palabra a doña Lupe y después voy a mostrar las láminas que nos faltan. Vamos, adelante. De acuerdo, creo que eh, el Estado, el principal desafío, primero, el principal daño que se le ha causado a las instituciones es atentar contra su independencia. Ujú. Quiero que tengamos eso totalmente claro. El momento en que asumimos como país que no era tan importante que las instituciones, el Poder Judicial y el Poder Electoral especialmente sean independientes, empezó a desmoronarse todo. El momento en que los analistas, los comentadores, los opinadores políticos no levantaron la voz y dijeron, sí, no está tan mal. Nunca han sido independientes las instituciones en Bolivia, es el momento en que empezamos a fregarnos. Entonces, yo quiero dejar claro esto, es un problema que surge con atentar contra la independencia de las instituciones. Y eso es algo que ha hecho el MAS de manera muy clara, especialmente desde la aprobación de la nueva constitución. Ha manipulado, ha limitado la capacidad de ejercicio de poder independiente, particularmente de las instituciones judiciales y de las instituciones vinculadas al poder electoral en Bolivia. ¿Qué podemos hacer para intentar solucionar esto? Definitivamente, reconstruir las instituciones sobre un marco de independencia. Lo que estamos viendo, esto que no funcionan las cosas como lo ponían Mary y Vivian hace un momento, es precisamente la consecuencia de esa falta de independencia. Que el Tribunal Constitucional desconozca lo que dice la Asamblea y la Asamblea quiera ir por encima de lo que dice el Tribunal Constitucional, es solamente resultado del estado de cosas en términos institucionales, de atentar contra esa institucionalidad. Entonces, contra esa independencia. Entonces, lo que necesitan los políticos es entender que el futuro de la política y de la democracia en Bolivia pasa por tener instituciones independientes y funcionales. Entonces necesitamos hacer un gran pacto político en Bolivia que permita reconstruir las instituciones. Y esto no es imposible. Existen ejemplos. Por ejemplo, la Corte Nacional Electoral de principios de los 90 es un ejemplo de un pacto político que permitió reconstruir una institución y darle certeza al país. Necesitamos hacer eso en términos del Tribunal Electoral y en términos de los órganos de justicia en el país. Muy bien, Daniel dice que empezamos a fregarnos desde que el MAS atentó contra la independencia de las instituciones y particularmente desde la puesta en vigencia de la nueva constitución y propone un pacto al estilo de aquellos pactos del año 90, 92 creo que fueron, ¿no, doña Lupe? ¿Usted lo cree posible? ¿Cree posible pensar en que los políticos, el sistema se ponga de acuerdo para reencaminar esta desinstitucionalización, para recuperar la independencia de las instituciones?
A ver, algunos titulares, bueno, el tiempo ya no nos va a dar, pero hay una cuestión que hay que tomar en cuenta en Bolivia, que siempre desde la época colonial han habido dos estados y de alguna manera funcionaban dos institucionalidades, ¿no es cierto? Em, y que se pensaba que podía haber un encuentro de esas institucionalidades a partir del 2005-2006. Pero se ha trabajado eso con mucha impostura. Por ejemplo, la famosa justicia originaria, lo único que ha dado un paraguas para los linchamientos, Bolivia junto con Guatemala, otro país indígena, son los que llevan peores índices del tema de los linchamientos, de la justicia por mano propia. Eh, y ahí yo creo que lo primero es que hay que dejarnos, como yo escribí hace poco, de estos ismos falsos, impostores que nos han costado construir unos imaginarios que no existen y nos han impedido trabajar en los datos reales, como bien nombraba Daniel. Otro tema es que hay logros, hay posibilidades, no solamente el 92, sino hemos tenido un ministro como René Blatman, que con muchos detalles, incluso de su actitud personal, y lo hemos visto los periodistas en vivo y en directo, con ideas, con conocimiento, en pocos años, o en pocos meses incluso, empezó a transformar temas de la justicia que databan desde el siglo XIX. Hemos visto el trabajo no solamente de ciudadanía, de construir, de muchas entidades de la sociedad civil que hace tiempo le dijeron al Estado y a la sociedad civil, oye, miren, esto podemos arreglar, estamos todavía a tiempo. A esas voces hay que escuchar. Yo alguna vez, Mary, tú sabes, yo he criticado y soy muy autocrítica de los medios de comunicación porque no damos suficiente espacio a estas voces de la sociedad civil que trabajan además con conocimiento, pero también creo que a lo que se suma al tema de la politización es la ignorancia, porque habían coteos, habían muchos errores, hemos tenido unas cortes electorales en los años 80 también desastrosas, pero hasta en el coteo la gente trataba de escoger los partidos, alguien que sepa. Tenemos un nivel de ignorancia en las instituciones, que además cómo han crecido, pero que es lamentable. No solamente que no sepan hablar bien el español, no leen, no han sido preparados para ocupar el lugar que ocupan, ¿no? O sea, y podemos ver desde YPFB, ¿cómo vas a tener una institución como YPFB con todo lo que significa en nuestra historia, manejada por una persona que engarrafa garrafas? ¿No? Ni siquiera cualquier profesional puede manejar las instituciones. ¿Cómo podemos tener a semejantes personas que no saben ni siquiera dar una frase, ni siquiera manejar el lenguaje que te refleja tanto de tu pensamiento y están manejando los altos puestos en la justicia boliviana? Entonces, lo primero es que lastimosamente para ocupar puestos en el Estado tienes que tener un mínimo de conocimiento y la inclusión tiene que abrirse tomando en cuenta también aquello, o sea, el conocimiento, que es el factor central del siglo XXI. Inclusión con meritocracia sería entonces, ¿no? Porque pareciera que la meritocracia ha pasado a ser un antivalor en el último Así es. tiempo, ¿no? En vez de ser un valor, en vez de ser un mérito, la meritocracia. Bueno, quiero mostrarles las dos últimas láminas que tenemos primicialmente, ya las otras las verán en el estudio que se va a publicar a principios de diciembre. Pero bueno, tenemos esta que habla del efecto de la percepción de protección de derechos ciudadanos sobre la satisfacción con el desempeño de la democracia al 2023. Le voy a dejar a Vivian que por favor explique la lámina. Sí, este es un ejemplo del rebalse que estaba comentándoles del problema de la justicia sobre el resto del sistema. La percepción de las personas de que nuestros derechos básicos también protegidos, no solamente por la justicia, sino por el Estado boliviano, ha ido cayendo estrepitosamente como todo lo demás, y el resultado es que la gente que no cree que sus derechos están protegidos está tremendamente insatisfecha
con la democracia, porque de nuevo, si no me hace justicia, no me sirve. Entonces, lo importante ahorita es que el de esto es que está afectando a el quiebre del ciudadano, la ciudadana, con el compromiso democrático, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Sí, por favor. El otro efecto, el otro rebalse que también viene anunciándose a voces desde hace 20 años es este. ¿No? Si no sirve la policía y no confío en la policía, si los tribunales no me garantizan justicia, si en general no, el Estado boliviano no hace justicia, ¿qué me queda? Me queda defenderme, pues, protegerme. Por eso después tienes muñecos colgados, tienes patrullas en barriales de vigilancia y de seguridad que han quedado, algunas del COVID, algunas del conflicto de 2019, y tienes un incremento en la agresividad y en la hipervigilancia que tiene la gente en su relacionamiento con sus conciudadanos. Y tienes un persistente estado en el que no solamente justificamos o decimos, como dice Daniel, ok, las instituciones nunca han funcionado bien y nunca han sido tan independientes, sino esta idea de que como no funciona esto, yo tengo derecho a hacer justicia, buscar justicia por mi propia mano, que se expresa en la cotidianidad, tengo derecho a protegerme, ¿no? Y terminas en un país, por ejemplo, donde es difícil ejercer tu derecho a la libre circulación, porque que para entrar a esta OTB a hacer una encuesta, por ejemplo, como esta, hay que pedir permiso. Para ir al otro municipio hay que pedir permiso. Ya no se puede circular libremente como deberíamos. Si circulas de noche en algunos lugares donde hay los muñecos colgados, hasta corre peligro tu vida y tu integridad porque te van a atacar primero y ya no te van a preguntar nada. Entonces, esta noción de que, por ejemplo, hacer justicia por mano propia no es legal, pero es comprensible en este estado de cosas. Fíjate que casi el 50% de la población en 2023 está de acuerdo con esta justificación de la violencia ciudadana que está apoyada en no funcionan las instituciones. Esto es peligrosísimo. O sea, esto no ha mejorado nuestra calidad de vida, no ha mejorado nuestra seguridad, ha empeorado nuestras condiciones y nuestra seguridad. Hay más riesgo porque ya no hay el ladrón que te va a atacar, te puede atacar porque se siente amenazado y se está protegiendo. Ha crecido ligeramente también la cantidad de gente que cree que es legítimo y es legal hacer justicia por mano propia. ¿Por qué? Porque ya no creemos en el principio de justicia como principio de interrelación. Entonces, de nuevo, estamos en estos rebalses, nos están restando, no solamente institucionalmente en el Estado, sino en la calidad de vida cotidiana de las personas y de los ciudadanos. Quisiera terminar, Estito, dos comentarios tengo. La propuesta, cómo hacemos, estoy totalmente de acuerdo con Daniel y con Lupe. Creo que tenemos que pensar en esto que se ha perdido de lo que habíamos ganado en institucionalizar. Este es mi aporte en defensa de la institucionalización y la meritocracia, ¿ok? La democracia solo funciona en sociedad, una sociedad entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, esta pérdida que hemos tenido es lapidaria ahorita para la democracia, porque ¿qué queda cuando no hay esa sociedad? Queda el gobierno o el ejercicio del poder en aislamiento. Y ese solamente puede ser un ejercicio vertical. Ese no es democracia, viene del Estado y tú tienes que obedecer. Por otro lado, mirando los últimos 25 años, incluyendo la nueva Constitución, hemos tenido un periodo de mucha discusión
hemos dialogado, deliberado en el espacio público, principio democrático, sobre cómo mejorar la representatividad y la inclusión en este país. Está la nueva constitución. ¿Cuál es el resultado? No hay más representatividad ni inclusión. De hecho, el discurso legítimo se ha vuelto más monolítico en el espacio público. Hay como un discurso político legítimo y todo lo demás es desechado. Entonces, un cambio que hemos hecho en la estructura del sistema para incluir la coyuntura, la práctica, activamente lo ha anulado. El resultado, por supuesto, que es insatisfacción. Y aparte de inseguridad, etcétera, el resultado no sirve. Este cambio que hemos hecho, todo el sistema no sirve. En la justicia estamos más que cansados y en general en el país, en todas las áreas, de escuchar, tenemos una hermosa constitución, pero no se aplica. Tenemos hermosas leyes, pero no se aplican. ¿No es cierto? Entonces la apuesta aquí es institucionalizar y aplicar las reglas del juego. El Estado de Derecho, la defensa del Estado de Derecho, no es un término académico, ¿sí? No es para escribir un paper. Es la garantía de la calidad de vida de las personas, es la garantía de sus protecciones. Y por lo tanto, la apuesta, a ver, es salir a marchar para defender el Estado de Derecho en Bolivia. El respeto a las instituciones, como decía el Daniel, no es la primera vez que lo haríamos. Creo que Bolivia es vanguardista, como decía la Lupe, éramos vanguardistas en los 80s, ahora también porque estamos saliendo, hemos salido en 2016 y deberíamos seguir saliendo a defender la Constitución, a decir queremos que se respete, queremos que ustedes, señores, cumplan las leyes, ya que no consideran que sea su obligación, como es. ¿No es cierto? Podemos volverlo a hacer, no solamente en temas electorales, en general en todos los temas. Y Ujú. esa, no estoy queriendo salir a revolucionar, pero si vale la pena arriesgar el pellejo y salir a la calle a algo, pienso que deberíamos apostar por esto. Eso, esa es la pregunta. ¿Por qué la gente no se moviliza por valores democráticos, por principios democráticos? Luego le voy a pasar la pregunta a Daniel, pero les cuento que siempre ocurre esto. Cuando estamos por terminar el programa es que la gente se anima a participar, ¿no? A ver, les voy a leer algunos comentarios que hemos recibido. Walter Limache Orellana nos dice, la justicia indígena originaria campesina no es sinónimo de ejecuciones a mano propia y que los medios de comunicación lo llaman justicia comunitaria. Falsa identificación. Deberían profundizar y conocer más este tema por responsabilidad. Las ejecuciones son delitos y deben ser sancionadas penalmente. Ahí le voy a dejar el comentario a doña Lupe para más adelante. Félix Yanquipacha nos dice, felicidades a Sumando Voces, no hay independencia de poderes, no hay respeto a la constitución política del Estado y las leyes, tampoco a la decisión del soberano, cita el caso del 2016, el referendo, pero ¿quién reconstruye la institucionalidad del Estado sabiendo que el sistema político ha priorizado siempre intereses abyectos ajenos a la institucionalidad? Diana Valderrama nos dice, muchas felicidades por el análisis realizado. Existe una correlación directa entre la pérdida de confianza en las instituciones derivada de la merma en la institucionalidad y el declive económico. Ahí está, o sea, hay una relación entre nuestra vida diaria y esto que carecemos, que es Estado de Derecho, carecemos de institucionalidad, se refleja, dice, en el declive económico, entendido no solo como indicadores macroeconómicos financieros, sino también en otros niveles que le atañen a la conformación social. Considero que hace mucho que no hemos perdido la democracia y las señales son claras. Que hemos perdido debe ser, ¿no? No, por otro lado, existe un Pat de Pence con heridas abiertas en el imaginario social desde los 70 y 80 que no se han superado y que con la última década se han reavivado. Hay muchas cosas que creo que se pueden comentar respecto a estas intervenciones que nos llegan de nuestra audiencia y yo quiero agregar algo más para la última ronda. Resulta que si identificamos al MAS o a los gobiernos del MAS como los causantes de esta desinstitucionalización,
Entonces, ¿por qué la gente vota al MAS? O sea, el 2020 el MAS ganó con el 55% de los votos. Empiezo con Daniel. Pueden contestar a las opiniones que nos han llegado, a la mía, hay dibujo libre en la última ronda. Adelante, Daniel. Gracias. Eh, Creo que, a ver, la gente vota por el MAS. Primero, el triunfo del 2020 claramente se lo debemos al desastroso gobierno de Yanine Áñez y sus tan mal aconsejados ministros, ¿no? Sin duda hay mucho ahí. Creo que, pero más allá de eso, el MAS sigue representando a los intereses y a los puntos de vista de los sectores populares del país, que no son seducidos por otras fuerzas políticas de la manera en la que el MAS puede llegar a ellos. Pero vamos a dejar ese tema electoral para el próximo año cuando estemos pensando en las elecciones. Yo quiero cerrar mi participación haciendo énfasis en la idea esta del compromiso que debemos tener los ciudadanos que ya había marcado Vivian, que debemos tener los ciudadanos, las instituciones, los periodistas, la prensa, en relación a la democracia. Implica, como decía el señor Limachi, ser responsables con lo que uno dice. Uno no puede lanzar públicamente cualquier afirmación sin pensar lo que está diciendo. Entonces, seamos responsables, seamos considerados con el otro, con el país, con el proceso democrático. Me parece que eso es una de las cosas más importantes que podemos hacer como ciudadanos antes que salir a manifestarnos o a trincherarnos en las calles por la defensa de la democracia. Y además, creo que es necesario pensar, es el momento de pensar en un cambio constitucional, ya sea una reforma, un ajuste de ciertas cosas que obviamente no están funcionando en la constitución política del Estado, como la elección de jueces de los altos tribunales del país, como la designación de parte del presidente de vocales en el Tribunal Electoral Nacional y en los tribunales departamentales, que claramente viola el principio de independencia de poderes, y muchas otras cosas que es necesario revisar para construir institucionalidad. Entonces, el pacto al que debemos apuntar debe pasar por la revisión de la Constitución actual, ya sea a través de una reforma o a través de un nuevo momento constituyente, una nueva asamblea que nos permita replantear las reglas básicas a partir de las cuales funcionamos. Pacto con reforma constitucional, entonces nos propone Daniel. Juana Ramos dice, no hubo triunfo sino fraude. Me está replicando porque yo dije que el MAS ganó con el 20%. Bueno, yo soy institucionalista y si el TC dice que ganó, pues yo digo que ganó, ¿no? También dice Juana, la mayoría de la gente no vota por el MAS, ellos hacen fraude, dice, ¿no? Bueno, ahora sí a doña Lupe para que nos dé su mensaje de cierre. Gracias Adelante. por permitirme hacer dibujo libre, porque en realidad quisiera en esta última intervención cambiar mi sombrero y ponerme el sombrero de periodista sobre todo. Y creo que hay un rol que tienen que cumplir los medios de comunicación tradicionales. Y es un trabajo interno muy fuerte, ¿no? Para empezar, manejar el lenguaje de lo que es el poder judicial. Se confunde lo que es detención, arresto, apresamiento, desde cosas así tan simples hasta el hecho de que muchas veces se dice el tal fiscal hizo tal juez. ¿Por qué no empezamos a identificar mejor a estos personajes con nombre y apellido, con sus historias de vida? Están además también sus ingresos y supuestos, sus declaraciones juradas. ¿Quiénes son estos personajes que liberan a violadores, que liberan a feminicidas, que liberan permanentemente a gente que ha estado avasallando, que ha torturado a periodistas? Entonces, quedan en la nada, ¿ya? Y son personas que encima
conviven con nosotros o se los recibe en los clubes sociales, en los restaurantes, tiene que haber un castigo social muy duro, porque estos personajes, que no serán más de 1000, enriquecidos, que han acentuado todo el tema de la corrupción y el mal manejo de la justicia, nos están impidiendo tener un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la propia existencia de Bolivia. Son los mayores responsables por unos pesos, por tratar de ocupar algún lugar en la sociedad. Y creo que la prensa tiene que empezar a tener un rol menos banal, menos enfocado en solamente la pelea Arce y Evo, y tratar de reflejar más lo que se está trabajando en esa Bolivia profunda, que es la que nos mantiene en pie. Y así también tratar con mejor acierto estos asuntos, como decía un primer comentarista, realmente qué es la justicia indígena, por qué funciona, cuáles son sus alcances, cuáles son los temas de instrumentalizarla, etcétera. Y el otro lado que me parece que es lamentable y que no se lo quiere enfrentar porque si no eres derechista o cualquier cosa, es la universidad y la Ay, universidad sí, pública. Sí, sí. en la universidad pública y específicamente en las facultades de ciencias jurídicas está enquisada tan profundamente la corrupción, el trato de mujeres degradándolas porque a cambio de ir a tomar un café o de acostarse o de ir al motel van a obtener favores de los catedráticos. Todas estas denuncias que hay, si no se entra a cómo se están formando los abogados, cómo se están formando los que tienen que trabajar en la justicia, vamos a seguir teniendo este tipo de fiscales, este tipo de jueces, este tipo de abogados, de gente que está traficando en todos los espacios del órgano judicial y de lo que es la justicia en general. Hay que trabajar en la justicia. Nosotros siempre decimos la prensa es como una columna vertebral de las libertades democráticas, pero sin justicia es imposible que funcione la democracia. Si no hay una visión positiva de lo que es la justicia en un país, ¿quién va a creer en la democracia? Muy bien, tareas para el periodismo y para la academia. Del periodismo, ahí sí me voy a poner mi sombrero del gremio. Tengo que decir que el gremio está viviendo su propia crisis, pero eso da para otro programa, así que lo vamos a dejar ahí. Piero Yáñez nos dice, la crisis empezó antes de que el MAS llegara al gobierno. No lo justifico, por supuesto, el mayor responsable fue definitivamente el MAS. Sin embargo, repito, la crisis empezó en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada, seguido por Carlos Mesa, que renunciaba y volvía a renunciar, mostrando ya un debilitamiento de la democracia y, por supuesto, con el MAS se profundizó ese quiebre al que hacían referencia los panelistas. Ahora sí le toca el dibujo libre a Vivian. Bueno, como ya he hablado tanto, voy a hacer un dibujo chiquito porque además de nuevo estoy de acuerdo. Yo aquí apostaría por derivando de lo que dice Daniel y de lo que dice Lupe y por la información. Este país es un país que tiene una escasez, un recurso de primera necesidad tremendamente escaso en este país es la información. No generamos estadísticas de casi nada. Muchas veces, además, si se generan en las instituciones públicas, son secretas. Hay que pedir permiso en el Ministerio de Gobierno para que te digan cuántas denuncias de violencia ha habido este año en la FELC-CB. O sea, es una locura el mal manejo de la poquísima información que tenemos que hacemos. Y ahí yo apostaría, sí hay la propuesta de ley de acceso a la información, es importante, pero ¿de qué nos sirve que la ley, cuando si no se aplica, será una más que no se aplique? ¿De qué nos sirve tener acceso a la información cuando no hay información a la que podamos acceder? Hay poquísima información, necesitamos
que el INE trabaje más y mejor y de manera transparente y que podamos basar nuestras evaluaciones y la planificación, la visión de mediano y largo plazo de este país en información que podamos confirmar y que podamos respaldar. Entonces, ahí yo pienso que hay una tarea de hacer un compromiso fuerte, no solamente de generar información, sino de educar al funcionario público en qué significa, qué tipo de generación qué tipo de información hay que generar, perdón, porque, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura no es suficiente que contemos jueces y contemos juzgados y eso sacamos cada año. Eso es casi nada. ¿No? Entonces, es importante también en la sociedad civil que tengamos una reeducación de para qué nos sirve una valoración de la información. Estoy honestamente un poco cansada de escuchar a la sociedad civil, a la gente en general que te dice, ay, pucha, los números son fríos. Ya, bueno, la política pública tiene que ser fría también y además no importa si es frío, si es caliente y no importa, no es un ejercicio de matemáticas, es lo que representa ese número lo que estás pudiendo recoger y planificar en función a. Y ahí mi segunda apuesta es por educación, ¿no? Voy a sonar súper antigua, pero necesitamos educación cívica. Hemos cometido un error el momento en que se ha quitado la educación cívica del currículum escolar. La gente no entiende no tiene una mínima idea de cómo funciona el Estado. No tiene una mínima idea de qué significa y qué implica toda esa lista de valores y de principios que están en la Constitución y que dicen el Estado boliviano se basa en los principios, el Estado plurinacional, perdón, boliviano se basa en los principios de igualdad, inclusión, bla, bla. Nada. Entonces yo pienso que ahí, por ejemplo, incluyo a la universidad pública, enseñen algo de cívica, necesitamos educación ciudadana. No adoctrinamiento, esto por favor es tremendamente diferente, no es para que la gente entienda lo que nosotros queremos que entienda. Educación ciudadana que te dé una comprensión básica general de el Estado funciona así, los poderes son independientes o necesitan ser independientes porque funcionan así. No es una solución de corto plazo, no nos va a ayudar ahorita, pero nos va a dar una siguiente generación que va a votar diferente, que va a informarse mejor, que va a tomar decisiones diferentes porque tienen una mejor idea de cómo funciona el Estado y en términos de hacer compromisos a mediano y largo plazo, a mí me parece fundamental información y educación. Perfecto, información y educación. Y ahora sí paso a decirles que se despidan. Muchísimas gracias por haber participado. Daniel, muchas felicidades. Vivian, muchas felicidades por el estudio. Ya quiero tenerlo en mis manos. Me encanta saber que alguien se ha ocupado de este tema tan trascendental y estructural para nuestro país, además con un estudio comparativo de los últimos 25 años. Doña Lupe tiene que irse, así que por favor, que sea ella la que se despida primero. Gracias, doña Lupe, por haber participado en el programa. Muchas gracias, un abrazo muy, muy útil, muy oportuno y también qué lindo aprender tanto a través de las voces de ustedes. Buen día para Gracias. todos, buenas tardes ya. Gracias, era doña Lupe Cajías, periodista e historiadora, y ahora sí me despido de Daniel Moreno Morales, coordinador del estudio e investigador asociado en ciudadanía. El estudio, recuerden, se llama La democracia en los ojos de la gente, va a salir los primeros días de diciembre. Gracias, Mary, y gracias a tu audiencia por su interés, por sus comentarios, por sus preguntas y vamos a seguir charlando con los otros resultados del estudio. Ha sido un gusto estar aquí charlando contigo, con Vivian y con Lupe. Muy bien, y gracias también a Vivian Schwartz, investigadora de ciudadanía y coautora del informe. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Mary, Daniel, por el espacio y a la audiencia le digo, no, no se dejen desinflar, es importante que participemos en estos espacios y conversemos de estas cosas. Perfecto, promesa además de volver a tratar el tema, porque yo estoy segura que en ese libro hay muchísimas más cosas de las que tenemos que hablar en futuros programas. Amigas, amigos de Sumando Voces en Directo, nos vamos a ver el próximo jueves, pero antes les invito a seguirnos en nuestras redes sociales.
Como ustedes saben, estamos en el Facebook, en Sumando Voces Bolivia, nos encuentran en X, en Sumando Voces Bo, en TikTok somos sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo, donde van a encontrar información sobre democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible. Siempre, siempre con el foco y los lentes de la sociedad civil. Nos vemos el próximo jueves. Chao.